6 de la mañana con 36 minutos, ya no queda nada, vienen las elecciones. Recuerde, es voto obligatorio. Hay multas. ¿Se aplican o no a quienes no votan? Julio Ahumada, adelante, perdón. Han pasado ya varios gallitos, Gonzalo, preocúpese, está con la voz. Ya, ahora sí, ¿cómo están, muchachos? Muy buenos días, ahora sí. Sí, porque se vienen las elecciones y desde hace algunos años que tenemos voto obligatorio, desde el año 2022 para ser específico, en un proceso constitucional, si recordamos. Desde entonces se ha implementado esta medida de que el voto es obligatorio y por supuesto también han entregado diferentes opciones para excusarse. Algo que hemos visto en muchas oportunidades son grandes cantidades de personas que han llegado a comisarías para remarcar que se encuentran a 200 kilómetros de distancia de su local de votación. Hay otros aspectos para excusarse, pero se está haciendo la consulta. ¿Se aplican o no las multas para las personas que no participan de este proceso electoral? Pues bien, ya se han entregado algunas cifras correspondientes justamente al año 2022. Pero antes que nada, recordarles cuál es la multa de la que estamos hablando, de cerca de 0,5 a 3 UTM, o sea, de 34.000 como hasta 207.000 pesos es lo que podrían pagar las personas que no asistan a votar y que por supuesto estén inscritos en el padrón electoral. Ahora, con respecto al año 2022, cerca de 2 millones de personas no fueron a votar en esa oportunidad. De hecho, 2.033.000 personas a lo largo del país, quienes fueron citadas a los cerca de 380 juzgados de policía local de cada una de las comunas de nuestro país. Solamente ha sido sancionado cerca del 23%, o sea, menos de un cuarto de esos 2 millones de personas han sido multadas, sancionadas o han recibido algún llamado de atención, por así decirlo, por parte del servicio electoral y por parte de los juzgados de policía local. La cifra exacta, 472.195 personas, correspondiente al 23,2%, son los chilenos que han sido sancionados por no participar en alguno de estos procesos electorales, o más bien en el específico del año 2022. Vamos a revisar algunas declaraciones que justamente hablan sobre esta situación, sobre esta polémica que ha señalado que solamente, o en realidad menos de un cuarto de los sancionados o los denunciados han pagado sus multas o han sido sancionados por no participar en los procesos electorales. Que es función del servicio electoral hacer la denuncia de las personas que no concurrieron a votar. Sin embargo, la implementación de las multas se hace por parte de los juzgados de policía local y por tanto el servicio electoral no cuenta con una información sistematizada con respecto a el cumplimiento y la ejecución del cobro de las multas, ¿ya? La información con la que cuenta el servicio electoral es del número de denuncia de las personas que no concurrieron a votar. Esto no se trata solo de que el voto hoy día es obligatorio, porque lo es, ¿ya? Y el no concurrir a ejercer esta obligación implica una multa asociada. Pero más allá de esa obligación, es un deber de nuestra ciudadanía defender y construir la democracia día a día. Y es un deber, por lo tanto, estar debidamente informado al momento de ir a cumplir con esta obligación. El deber de informarse es clave. Una ciudadanía informada es una ciudadanía que aporta en la construcción de una democracia más fuerte. Sí, ahí están justamente las declaraciones por parte de la ministra Vallejo, que también habla sobre esta cifra bastante menor. Usted se preguntará, de estos 2 millones han sido sancionados 472.000, el resto ha quedado libre de polvo y paja. ¿Cómo han sido los procesos? Los detalles incluso que se entregan indican que de estos 2 millones solamente se consiguió absolver, por así decirlo, a 210.000 personas, 210.176 para ser específico, con el argumento o la justificación de encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación, que es el proceso que se realiza en las comisarías. Por ejemplo, usted dejando constancia el día de las elecciones que se encuentra a más de 200 kilómetros, tiene que ser llamado por el juzgado de policía local y ahí presenta la documentación o la boleta que le entreguen en personal de carabineros o cualquier unidad policial, así como también personas que han sido absueltas de cualquier tipo de sanciones por cuestiones de salud, edad, extravío incluso de la cédula de identidad o situación de discapacidad, entre otros. Eso sí, no alcanza a cubrir los 2 millones, no alcanza a cubrir el otro 75% de las personas que no han sido sancionadas. Por supuesto, esto refleja también una crítica por parte de las autoridades
tomando en cuenta de que estuvo en discusión, por ejemplo, las sanciones monetarias para los ciudadanos extranjeros que podrían participar en las elecciones y que no estén siendo o que no vayan simplemente a votar a los diferentes locales de votación. También van a ser sancionados, también van a ser parte de los llamados al juzgado de policía local y se van a cumplir esas medidas. Lo revisamos a continuación en algunas declaraciones que se han entregado por esta polémica, este informe, esta noticia entregada por el diario La Tercera, que indica que de los 2 millones, solamente el 25% o menos en realidad ha sido sancionado por no ir a votar. De nada sirve que la Constitución establezca que el voto es obligatorio y que una ley va a establecer las sanciones y que finalmente hayamos legislado para establecer una multa como sanción para aquellos que no cumplen con su obligación de ir a votar. De nada sirve si en la práctica los tribunales no logran sancionar a aquellos que han infringido esa norma. Establecimos que es importante que el voto sea obligatorio y se ha detectado que menos de un 25% de aquellos que no fueron a votar fueron sancionados. Aquí todo el sistema tiene que funcionar, las leyes, pero también aquellos que hacen cumplir las normas. El voto es un deber y es obligatorio. La falta de sanciones no debe interpretarse como una debilidad del sistema. Esto representa la cantidad de personas que se justifican por diversas razones, entre ellas el estar lejos a más de 200 kilómetros de su lugar de votación, enfermedad o de fuerza mayor. Además existe un importante problema respecto a la actualización de los domicilios electorales. Y de esa manera puede ser notificado. Todo esto realza verdaderamente la necesidad de mejorar en la educación cívica de la población. La democracia no se esfuerza. No porque exista una multa por voto obligatorio, las personas van a concurrir a votar, ni mucho menos a pagar la multa. Y esto queda demostrado respecto de la sanción que solo se aplicó a un cuarto de los 2 millones de votantes que no participaron del plebiscito de salida en el segundo proceso constitucional. Por eso nosotros hemos defendido la idea de que la democracia hay que reforzarla y la participación hay que incentivarla a través de la información del voto. La verdad es que nunca he sido partidario de multar a la gente para que vote, pero si esa es la ley que tenemos, el Estado debe estar preparado para aplicarla. Y hoy día lo cierto es que no lo está. Y eso nos demuestra que además de impulsar la participación ciudadana, y eso significa que ojalá no sea una multa la que convoque a las personas a votar, sino que sea la propia política, debemos modernizar y fortalecer las instituciones que sostienen nuestra democracia. Esta es una demostración adicional que los juzgados de policía local no dan abasto. Pero adicionalmente, como parlamentaria, siempre he creído que la multa que se estableció en esos procesos era demasiado alta. Y es por eso que insistimos, y pese a que la oposición quería llegar a una multa de hasta 200.000 pesos, logramos para esta elección una multa que puede llegar solo hasta 100.000 pesos, cuando nuestra propuesta original era solo llegar a los 30 y tantos mil pesos. Sí, hablamos de que las multas rondan entre los 34.000 pesos y los 207.000 del porcentaje que fue sancionado. Gran parte de ellos tuvo que pagar la multa, pero hay otros que incluso, según los datos que entrega el CERVEL, recibieron algunas sanciones que no fueron especificadas, mientras que un porcentaje muy menor, cerca del 1%, de ese 23 que le decíamos que sí fue sancionado por no ir a votar, fue amonestado por no cumplir con su deber cívico. Aquí, por supuesto, refleja una falta de sanciones a quienes no han ido a votar y, por supuesto, los expertos también comentan esta situación. Revisemos. La ley no se respeta si el Estado de Derecho no la hace cumplir. Hoy tenemos 2 millones de personas que han sido denunciadas por no votar en las elecciones. Solamente una cuarta parte de ellas han sido sancionadas. El voto obligatorio no puede ser solamente un anuncio político. Tiene que ser, por supuesto, respetado y cumplido, porque se encuentra sancionado en la ley 18.700. Cuando esto no se hace, se está erosionando la autoridad de la norma y también el principio de igualdad ante la ley. Importante, respetar la norma. Si tiene la obligación de ir a votar, tiene que ir a votar. De todas formas, también es un deber y un derecho. Así que no olvidar esos dos últimos aspectos. ¿Puede atenerse a sanciones? Claro que sí. Si bien no se demuestra en esta estadística que las hayan recibido las personas que no fueron a votar en el 2022, de todas formas hay que ir a votar, que es lo importante y que remarcan de hecho los expertos, muchachos. Muy bien, Julio. Gracias por ese informe. A participar. Son decisiones importantes. Nos corresponde, Claro que sí. Igual que la es un decisión, deber y un derecho. La decisión